¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como siempre 92.1 a lo largo de todo el país, con estreno el día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Permítame, antes de saludar a nuestra invitada, saludar al dueño de la pizarra, oiga, no sé si ustedes ya se enteraron, pero en Agricultura TV ya somos 100.000. Impresionante. Nuestro canal de YouTube llegó a los 100.000 suscriptores. Gracias, de verdad, muchas gracias por ser parte de la programación exclusiva de Agricultura TV. Y si todavía no se has suscrito, aprovecha, hazlo, pincha la campanita y no te pierdas nada. Así es que les voy a pedir, muchachos, que nos saquemos una foto. ¿Ya llegó el galvano de YouTube o todavía no? Tiene que llegar. Va a llegar. Cuando llegue, nos sacamos la foto y todo eso, porque en realidad nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido esto muy importante. Y mire, está con el pecho inflado, no solo porque el clásico de la semana pasada no lo perdió, sino por esta noticia. Pedro Pizarro Cañas, el dueño de la pizarra. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando hoy día. Gracias por la sintonía, por acompañarnos semana a semana. Efectivamente, no perdimos, no ganamos, no quebramos la maldición, pero al menos no perdimos, que eso para lo que haya pasado en los últimos años ya es un avance importante. Parece que vamos a sufrir un poco menos a fin de año. Ojalá clasificar alguna Copa Internacional o algo así. Lo de acá, la de no ocupar corbata, está funcionando, así que nos vamos a mantener sin corbata también durante todas las próximas semanas mientras esto vaya así funcionando. Es la idea. Oiga, hoy tenemos una invitada de lujo para hablar de temas que están pasando, cosas que han pasado esta semana y que se van a proyectar probablemente para el resto del mes. Sí, tenemos una tremenda invitada hoy día. Tenemos de invitada a una persona que yo creo que debe ser la que más sabe de seguridad social en Chile o muy cercano a eso. A quien yo le tengo una profunda admiración. Fue superintendente de Seguridad Social, fue subsecretaria de Previsión Social, fue ministra del Trabajo, tenía buenos subsecretarios en esa época también. María José Saldívar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Tenía los mejores subsecretarios, la verdad. Acá Pedro era uno de ellos y fue muy, muy rico haber podido trabajar contigo, Pedro, y contigo, Eugenio, en el ministerio durante ese periodo. Y 1.000.000 de gracias por eso de que soy la persona que más sabe de seguridad social. Es un tema que se estudia muy poquito, que se sabe poco, y la idea, la oportunidad que ustedes han dado de darle más difusión a este tema que es tan importante para las personas, lo agradezco muchísimo. ¿Verdad que compartieron oficina? Después María José bajó al piso 3 y Pedro llegó al 9. Claro, al 6 y después, claro, efectivamente nos tocó ahí. Me robó la oficina, esa era la mejor oficina del ministerio. Eso decía que la mejor oficina. Varias veces cuando era ministro, no quisiste, ¿no? Eso ya era, el ofrecimiento estaba ahí sobre la mesa. Ahora, señalaba yo al presentarte que fuiste superintendente de Seguridad Social, fuiste subsecretaria de Previsión Social, fuiste ministra del Trabajo. 3 cargos con responsabilidades súper altas y súper relevantes. Si tuvieras que elegir una de las 3, no me digas las 3 son súper importantes, si tuvieras que elegir una de las 3 funciones, ¿con cuál te quedas? A ver, lo que pasa es que yo tengo una vinculación especial con la Superintendencia de Seguridad Social. Yo entré ahí súper joven, fue como parte del inicio de mi carrera, entré como abogado, informante, hice toda mi carrera y yo fui 4 años fiscal de la superintendencia y después fui 4 años superintendente, y de alguna manera fue ahí donde yo aprendí la seguridad social, y además que la aprendí en la práctica y la aprendí al revés que la mayoría, porque en vez de haber partido con pensiones, que es como lo más relevante, que uno más ve en las noticias, que lo que tiene mayor incidencia, yo aprendí conociendo los otros temas, las asignaciones familiares, los maternales, las licencias médicas, el sistema de seguridad laboral, la ley sana. Entonces, le tengo un especial cariño, y además que ahí también está mucha gente con la que me formé, ¿no es cierto?, con compañeros de trabajo de más de 10 años. Así que, si tuviera que escoger, yo creo que yo fui muy feliz en la superintendencia y me desarrollé profesionalmente. Pero hay mucha infelicidad siendo ministro, ¿no? Porque uno pregunta. Oye, además, a ver, yo creo que ser ministro del Trabajo siempre es difícil. Las circunstancias y las coyunturas en las cuales además uno desempeña ese ministerio lo pueden complejizar aún más o pueden quizás hacerlo más liviano.
Yo tengo claro que a ti te tocó una época requete contra dura, después del estallido social, donde precisamente la principal demanda de la gente era precisamente mejorar las pensiones. O sea, me imagino que no debe o sea, si ya era difícil, esto debe haber sido una dificultad extra, ¿o me equivoco? Fue súper desafiante porque me tocó asumir después del estallido, 10 días después del estallido, y luego nos tocó la pandemia. Y entonces fue súper complejo porque lo que nosotros teníamos que hacer, o todo lo que yo pensaba que yo me iba a dedicar y abocar a mejorar las pensiones, chuta, tuvo un cambio en 180 grados porque me tuve que dedicar a buscar los mecanismos para evitar que la gente se quedara sin ingresos, cuando teníamos a todo el país paralizado y no se estaban generando ingresos. Entonces fue súper desafiante, fue difícil, fue una enorme oportunidad y yo creo que tuve mucha suerte porque el equipo de trabajo, tanto de la gente que venía de antes como la gente que entregó todo, que llegó con nosotros, fue fundamental. Y entonces no fue trabajo de una persona, fue trabajo de todo un equipo que realmente estábamos enfocados con una sola meta, que era tratar de ayudar en una de las mayores crisis que hemos vivido como país. Sí, y estuvimos bien cerca, porque yo me acuerdo, diciembre de 2019 se logró el incremento más importante que tuvo el Pilar Solidario durante toda su historia. Después fue reemplazado ahora con lo que es la pensión garantizada universal. Se incrementó en un 50%, que eso no se había hecho en ningún gobierno antes, eso fue gestión tuya siendo ministra. Y luego estuvimos re cerca de lograr sacar la reforma previsional. De hecho, avanzamos la Cámara, avanzamos con la única forma que hay de avanzar, que es cediendo todas las partes, este tema del 3-3, y el Senado después pasaron otras cosas, no se logró. ¿Qué tan cerca estuvimos? O sea, se avanzó como nunca antes se había avanzado. O sea, de los últimos 3 intentos por tener una reforma al sistema de pensiones, este intento fue el que llegó más lejos, ¿no es cierto? Se aprobó la idea, se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados, pasamos al Senado y ahí estuvimos negociando y bueno, y llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y cambió el foco completamente porque lo que necesitábamos era tener mecanismos para poder entregarle medios para que la gente viviera el mes a mes y pudiese también cuidarse. Y eso cambia el foco y hace que en el fondo, lamentablemente, una reforma que estuvo tan cerca no pueda concretarse y tengamos que volver a partir de cero en vez de seguir avanzando con un proyecto que estaba avanzado. Pero hay un detalle bien interesante respecto a lo que dice María José Saldívar, la exministra del Trabajo que está con nosotros aquí en Simple, que es quizá una cuestión cultural. A ver, una de las cosas que siempre se ha dicho y se ha comentado es que prácticamente los chilenos nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, que estamos abandonados a nuestra suerte. Y vino la pandemia y creo que la gente percibió por primera vez que existe un sistema de protección social en el Estado para enfrentar distintas coyunturas de la vida y que donde no lo había se generó. Estoy pensando, por ejemplo, la gente no sabía que existía la AFC, que no existía el seguro de cesantía. Mucha gente logró, gracias a la ley de protección del empleo. La protección del empleo en su momento, que logró tener ingresos durante bastante tiempo, precisamente gracias a la existencia de la AFC. Mucha gente, bueno, el tema del postnatal, que también fue una circunstancia difícil, y sin embargo existió y se prorrogó y funcionó. Entonces, claro, evidentemente, y tú lo dices muy bien, la reforma lamentablemente no salió, pero sí salieron otras cosas que de alguna manera creo que le hicieron también ver a la gente que no está tan sola de repente frente a las coyunturas de la vida. Y junto con eso, Eugenio, que tú dices que es súper relevante, yo creo que hubo otro aprendizaje que ojalá lo tomáramos mucha conciencia, porque pasó un poco por alto, pero que hay que tomar y hay que verlo. Y es que en materia de seguridad social son políticas de Estado y son políticas de largo tiempo. Se pudo recurrir a los fondos del seguro de cesantía porque se habían ahorrado durante muchos años y no se había caído en la tentación de usarlo para otras cosas, a lo mejor no tan relevantes como lo que nos ocurrió en la pandemia. Siempre está la tentación porque las necesidades son muchas, ¿no es cierto? Claro. Y entonces subir los montos del seguro de cesantía y cuando yo estoy sin trabajo, bueno, a lo mejor recibir un subsidio que es mayor, pero gracias a que se había sido previsor y que el fondo era lo suficientemente robusto, se pudo entregar una prestación a personas que si no, no habrían tenido otra forma de vivir. Y eso es porque hubo en su momento una conciencia de que esto había que diseñarlo en el largo plazo y no solo pensando en el tema coyuntural.
Sí, María José me pide que pongas el micrófono más así. Más acá. Así, Ya. efectivamente, ya. Sí, pues efectivamente ese fue un aprendizaje y probablemente muchas personas conocieron que había un sistema que operaba y que no habían necesitado recurrir. También en la ley sana logramos ir prorrogando los plazos en su época porque en los tiempos de licencia normales ya no eran suficientes y se necesitaba más tiempo. Los mismos retiros del 10%, que en su momento fue una pelea que nos tocó, tuvimos que dar todos los argumentos que eran súper impopulares, la gente lo que quería escuchar era por qué había que hacer los retiros y la pega nuestra era intentar que eso no ocurriese, pero también hay muchas personas que entendieron que la plata estaba y permitió romper una serie de mitos. La gente pensaba que la plata no estaba, que se habían sacado para otras cosas, que no, y estaba ahí. Y también hizo que la valoración del sistema aumentara. O sea, alguna cosa positiva quedó luego de esos procesos de retiros del 10%. Fue complicada esa discusión porque como íbamos contra la corriente, nos tocaba habitualmente tener que dar los argumentos técnicos de fondo y las personas querían escuchar el por qué había que sacar la plata. O sea, fue súper complicado porque además derechamente no creían las consecuencias que iba a tener, no creía que esos efectos se iban a producir y después lamentablemente vimos que cada una de las cosas que se dijo en su momento se dieron, fuimos agoreros, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y después, bueno, la inflación que tuvimos y lo que se ha tocado enfrentar durante este tiempo y las bajas pensiones son consecuencias de aquello. Pero efectivamente se tomó conciencia de la propiedad de los fondos y se tomó también conciencia de que no era efectivo, como muchos decían, de que esto era una estafa piramidal, que la plata no estaba, que se había usado para otra cosa. Y bueno, el costo de ese aprendizaje yo considero que fue demasiado alto, sí, claro. Pero efectivamente dentro de la ciudadanía hoy en día ya nadie duda de que la plata está y que la plata es de ellos. Ahora, ese es un detalle importante, pensando precisamente en el debate que se ha generado en los últimos meses respecto a la reforma, que tiene que ver precisamente con eso, porque, a ver, uno entiende que las nuevas autoridades vienen con una forma de ver la seguridad social muy distinta. Por lo menos hay un núcleo en particular, esto siempre lo pongo sobre la mesa, que piensa, cree, sostiene que no es moralmente válido que los privados manejen lo que son eventualmente derechos sociales, y el debate respecto a la propiedad de los fondos que se dio también en la Convención Constitucional y que generó también tanto revuelo, también puso en valor esta nueva percepción de la gente respecto del tema de la propiedad. ¿Tú sientes que no es una buena idea ir contracorriente, independientemente de lo que comentaban ustedes recién, de a lo mejor no quedarse en el dogma y quizás ser un poco más pragmático y entender y comprender un poco más cómo está la percepción social respecto de estos temas que son tan sensibles que la gente ya tiene como tan propio? O sea, creo que es súper importante primero tener un conocimiento profundo de lo que se está hablando, porque cuando se habla de que los privados no debieran de intervenir en materia de seguridad social, se olvida que en Chile, por ejemplo, la AFC es privada y tiene una enorme valoración por parte de la gente, que las mutuales, que son las que entregan las prestaciones de la ley de accidente del trabajo, tienen una enorme valoración y son privadas, que las cajas de compensación son privadas y que la seguridad social en nuestro país desde la década del 50 tiene un componente privado súper importante. Entonces, el tema no es si son privados o si son públicos, el tema es si entregan o si las personas sienten protección social. Y entonces hay que buscar cómo yo puedo entregar esa mayor protección social independiente de quién es el que me entrega el servicio, porque yo creo que nadie acá va a cuestionar el rol de las mutualidades o el rol de la AFC después de lo que hemos vivido en los últimos años. Los trabajadores lo valoran profundamente. Entonces, creo que hay que primero analizar bien y entender bien cuando uno está hablando de estas cosas. Sí. Sí, convengamos que también hay una cuota de dogma. Bueno, que hay un tema también de dogma ahí. ¿Y por qué se cuestiona tanto, crees tú, la existencia de las administradoras de fondos de pensiones y no las otras instituciones de seguridad social? ¿Porque no se conocen tanto o porque hay algo específico con las administradoras por lo cual las personas tienen una percepción distinta? A ver, yo creo que el problema con las administradoras es que el momento de la verdad, cuando yo me entero si es que realmente estoy protegido o no por la seguridad social, se produce cuando ya no puedo hacer nada por corregirlo, ¿no es cierto? Claro. Yo cuando me enfermo, voy al tiro al doctor
ya sea si estoy en FONASA o estoy en ISAPRE, sé al tiro si es que la cobertura de mi asegurador es buena o es mala, ¿no es cierto? Y si es que estoy con un accidente al trabajo, voy a la mutual que me corresponda o voy al ISL y sé al tiro si es que es bueno o es malo. El problema con las AFP es que yo ahorro durante la vida y yo me entero de cuál es el monto de mi pensión al momento de jubilarme y nunca antes vi ese monto. Y por lo tanto, cuando ya me entero que la pensión es muy mala, ya no tengo nada que hacer para poder revertirlo. Porque lo más probable es que si yo hubiese sabido que con 10 años de ahorro iba a generar una pensión tan bajita, yo hubiese, por ejemplo, siempre exigido el pago de las cotizaciones previsionales o lo hubiese hecho de manera independiente si es que yo era cotizante voluntario, ¿no es cierto? Y el problema es que en su momento las administradoras tampoco manifestaron esto. Tampoco dijeron, oye, estamos ahorrando muy poco, hay mucha laguna, el 10% es insuficiente. Entonces acá hay culpas compartidas. Sí, ahí hay una falencia a nivel de información también y a nivel de educación previsional, que eso podemos ir en el segundo bloque, porque aquí nos está mirando ya que nos tenemos que ir a la pausa. Yo ya lo estoy mirando con cara de reloj, pero déjeme contarle algo muy importante antes de ir a nuestra primera pausa. La confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy, Plan Vital, socios de por vida. Y saludamos a nuestros amigos de la ACH, por supuesto, la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y ya somos 100.000. No se olvide, ya somos 100.000. Te invitamos a suscribirte ya a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura. Nos acompaña María José Saldívar, ex ministra del Trabajo. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingos. No se les olvide este programa estreno día lunes en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Ya somos 100.000 los que están, por supuesto, suscritos a Agricultura TV con una serie de programas exclusivos y donde estamos, por supuesto, todos los días lunes con estreno, donde van a poder ver este programa, donde está María José Saldívar, ex ministra del Trabajo, compartiendo con nosotros y con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. Estábamos hablando precisamente de lo que ha sido todo este proceso en los últimos años, de alguna manera poner sobre la mesa y en valor la seguridad social, el tema de las administradoras, pero hay muchas cosas que están arriba de la mesa en estos días, Pedro, también. Sí, pues hemos tenido muchos temas que poder seguir conversando con María José. Hablábamos recién que es complejo ser ministro del Trabajo y dependiendo de las circunstancias puede ser más complejo o menos complejo. ¿Cómo has visto a la ministra actual? Bueno, a ver, yo a la ministra actual, a la ministra Jara, me tocó trabajar con ella. Me tocó trabajar con ella en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ella era jefa de gabinete del entonces subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, y yo era la superintendenta de Seguridad Social. Y en esa oportunidad yo me generé una muy buena opinión de ella. Creo que es una persona técnicamente muy competente, que venía de otro mundo, pero que se metió muchísimo en el tema de la seguridad social y eso hace que compartamos la mirada, porque normalmente los ministros del trabajo están más enfocados en el tema laboral, más que en el de la seguridad social, y ella tiene entonces este conocimiento que no es tan habitual dentro de un ministro del trabajo. Y le ha tocado momentos muy difíciles, le ha tocado llevar adelante reformas que no son fáciles y creo que ha mostrado mucho liderazgo y capacidad de llevar adelante ciertos acuerdos que han sido clave. Y yo creo que el tema de 40 horas demuestra absolutamente eso, un proyecto que tenía una cara absolutamente distinta a la que se está aprobando en este minuto. Sí, pues eso te iba a comentar. Ha avanzado y de hecho avanzó la Comisión de Trabajo del Senado en forma unánime con hartos cambios. O sea, y eso muestra una capacidad de adaptación y de recibir
posturas con las cuales capaz que uno no esté totalmente de acuerdo, pero aquí lo importante era que el proyecto avanzara y eso, tengo la impresión que el proyecto debiese terminar saliendo pronto, el de 40 horas, con la flexibilidad, con la gradualidad que en un comienzo no tenía. Y eso también creo que es importante aclararlo. El proyecto 40 horas que está hoy avanzando tiene muy poco que ver respecto del proyecto original, que recordemos cuando se empezó a discutir no había ninguna mayor voluntad de incorporarle esta flexibilidad, esta gradualidad. Ahora avanza con eso. Creo que es una buena señal, sobre todo pensando en los otros proyectos que se están discutiendo, ver este grado de apertura para que avanzaran los proyectos. O sea, haciendo historia, el proyecto original solo decía cámbiese donde sale 45, cámbiese por 40. Ese era el proyecto completo. Y de hecho, a mí me tocó, puedo contar una anécdota, me tocó negociar ese proyecto con las entonces diputadas Vallejo y Cariola. Me acuerdo perfecto porque fue el día del eclipse total, ¿ya? Y la reunión fue a la misma hora que el eclipse, por lo tanto yo me perdí el eclipse. Y por eso no lo voy a olvidar, pero yo estaba súper, igual que todos los chilenos, así súper entusiasmados con ese evento. Pero en esa oportunidad, en las conversaciones de negociación, yo les planteaba, les decía, mira, pero está bien, el tema de rebajar es súper importante, pero el tema de la flexibilidad también es tan importante. Por ejemplo, incorporar las bandas horarias, tal como están en el sector público. Yo creo que con esto se podría enriquecer el proyecto. Y la respuesta era no. Ese tema de la banda horaria, para la persona que nos está escuchando y que primera vez que escucha hablar de una banda horaria, ¿qué es lo que implica? La banda horaria implica que yo no tengo una hora de entrada y una hora de salida, sino que yo tengo un rango de entrada y un rango de salida. Por lo tanto, si yo llego a las 8:30, cuento la cantidad de horas que me corresponde en mi jornada y me retiro en esa oportunidad. Y por lo tanto se le da una flexibilidad, por ejemplo, a mamás o papás que tienen que ir a dejar niños al jardín infantil y que por lo tanto o llegan muy temprano o llegan un poquito más tarde porque no lo pueden dejar solo en el jardín. A todos nos ha pasado ir a dejar al niño antes que más o menos comiencen las clases, o personas que están a cargo de adultos mayores y tienen que hacerse cargo de que haya alguien que haga el cambio porque no pueden quedarse solos, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de eventos que pueden hacer que uno tenga que modificar la hora de entrada y la de salida, y al tener estas bandas me da flexibilidad. Bueno, ante esa solicitud, que es algo que ya existe en el mundo del mundo público desde siempre, la respuesta era no. Y hoy en día, afortunadamente, está incorporado en el proyecto. Y eso es una buena noticia porque también te evita las horas puntas, o de llegar todo el mundo a la misma hora, todo a marcar la tarjeta a la misma hora. Y porque la realidad de cada trabajador también es distinta. Sí. Por ejemplo, un padre que está separado y que está al cuidado de su hijo semana por medio, tiene un horario absolutamente distinto la semana en la que está con los niños que cuando no lo está. Y por lo tanto la flexibilidad le permite poder ejercer de mejor manera esa corresponsabilidad la semana que le toca a él. Bueno, y así, por ejemplo, también con el tema de poder coordinar la jornada en periodos que fueran no semanales, sino que fueran mensuales o bimensuales. Claro. Todas esas cosas que la respuesta fue no en su oportunidad, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, y que a lo mejor podríamos haber avanzado, la ministra Jara lo consigue y lo plantea y se va avanzando. Entonces, el proyecto hoy en día se podría decir que es una mezcla entre lo que presentó en su momento el ministro Monkever y las diputadas Vallejo y Cariola, y por lo tanto es un proyecto que le entrega muchísimo más riqueza a las relaciones laborales y a las posibilidades de los trabajadores. O sea, si hubiésemos tenido esta disposición a conversar e incorporar esta flexibilidad que hoy se tiene, capaz que hubiésemos tenido 40 horas vigentes hace mucho tiempo y los trabajadores estuviesen ya ocupando una jornada de menos horas en el trabajo y con eso pueden ocupar más tiempo con su casa o con el hobby o con la familia. Probablemente, pero también no hay que olvidar que entre medio ocurrió una pandemia, ¿no es cierto? Y que las cosas cambiaron y, por ejemplo, una ley como la del teletrabajo, que había tenido una oposición tenaz antes de la pandemia, se aprueba solamente en una semana, producto de la necesidad. Y antes había habido una oposición tenaz porque implicaba una flexibilidad que podía ser considerada abusiva para una de las partes, ¿no es cierto? Entonces, creo que es súper importante también entender los contextos y las coyunturas. Sí, claro. Y aparte que a nivel de jornada, la pandemia nos incorporó. O sea, la jornada hoy en día, muchas personas que trabajaban yendo a una oficina dejaron de hacerlo y hay todo un cambio cultural ahí que hay que irlo reflejando en la legislación. Recuerdo que teníamos solamente el sector privado, tenía ley de teletrabajo porque también había una negativa absoluta para que el sector público entrara al teletrabajo y en la práctica estaba en teletrabajo igual, gran parte. Y se regía por la misma norma.
Sí, bueno, ahí hay todo un tema también. Los trabajadores del sector público se rigen por el estatuto administrativo que tiene reglas diferentes a las del mundo privado, y yo creo que uno debiera de ir tendiendo a hacer mayor compatibilización, ¿no es cierto?, de ambos. En algunos aspectos creo que sería sumamente importante. Sí, ahora, a propósito del espíritu que mencionaban ustedes respecto de la ministra Jara, en relación al proyecto de las 40 horas, la reforma de pensiones es otra cosa, es una cosa mucho más compleja, mucho más difícil y que además para este gobierno en particular es una reforma emblemática. ¿Tú sientes que hay voluntad así como pasó con 40 horas, a lo mejor el proyecto que ingresó termina siendo otro? ¿Hay voluntad en este caso para tener flexibilidad o a lo mejor se siente un poquitito que el dogma los tiene un poquito amarrados? A ver, yo creo que en esto hay que ser súper claro. El proyecto busca dos objetivos. Uno después puede decir si se cumplen o no se cumplen, pero uno es mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados y el otro darle mayor legitimidad al sistema. Estos son los mismos dos objetivos que tanto el proyecto Bachelet 2 como Piñera 2 y como ahora se está planteando son exactamente los mismos. Y las formas a las cuales uno llega o se plantean son las que son distintas. Acá hay un tema que es súper concreto y un poco Pedro lo planteaba al principio. En el Congreso hay que negociar y hay que debatir, hay que convencer, hay que dejarse convencer para que el proyecto se enriquezca. El proyecto tal como está planteado no cuenta con los votos suficientes porque esta es una ley de quórum especial, ¿no es cierto? Es una ley orgánica, por lo tanto se necesita un porcentaje alto de votación y esto es súper importante porque es un tema que no se puede cambiar por un solo voto porque el sistema previsional es de alguna manera el rayado de cancha con el cual uno se plantea y por lo tanto no puede ser que me lo haya ganado porque un día alguien se enfermó o no llegó o pasó algo. Tiene que ser algo realmente relevante porque nos tiene que dar estabilidad porque es a largo plazo, de la misma manera que la AFC nos permitió tener un sistema a largo plazo que nos permitió tener los ahorros para sortear la pandemia. Y en ese sentido, creo que es tan importante nunca olvidar que los objetivos son estos dos, mejorar las pensiones y darle mayor legitimidad al sistema y buscar los mecanismos que de mejor manera puedo generar el consenso para poder cumplirlo. Y no quedarme en la forma, porque si me quedo en la forma o me enamoro de la letra, puede ser que por tercera vez nos quedemos en el intento. Y la verdad es que no nos podemos quedar en el intento. No, sería muy complicado. Ahí yo creo que bueno, la mayor responsabilidad en lograr hacer que la reforma previsional avance es del gobierno siempre. O sea, el gobierno del presidente Bachelet, del presidente Piñera y ahora del presidente Boric. Y tampoco creo que el gobierno se pueda arriesgar a que le ocurra en la reforma previsional lo mismo que en la reforma tributaria, porque son los dos proyectos más emblemáticos que tiene. Ya tiene una reforma tributaria rechazada, la idea de legislar, que hace que al menos por un año, salvo algunas circunstancias y tecnicismo, permiten volver a hablar de este tema, pero si se llega a correr el riesgo de que nuevamente te ocurra eso con la reforma previsional, sería un tremendo fracaso. Y ante eso creo de que la apertura a conversar. No quiero estar en mucho detalle porque estamos justo en un proceso elaborando ahí y ayudando a los parlamentarios, le damos para poder tener una propuesta alternativa, entonces ahí eso se va a conocer en las próximas semanas, pero ¿qué echas de menos de la reforma que estábamos tramitando nosotros en el gobierno del presidente Piñera que no está ahora y que podría ser conveniente que estuviese para un mejor funcionamiento del sistema? A ver, creo que es algo sutil porque no está escrito o está dicho entre líneas, pero para que yo pueda tener un buen sistema de pensiones es súper importante que hayan dos principios que tienen que estar súper equilibrados, que es el principio de la solidaridad y el de los incentivos. Porque yo no puedo generar mejores pensiones si es que no genero los incentivos para cotizar. Eso es súper importante porque yo para poder pagar pensiones necesito plata y la plata la saco de las cotizaciones, ¿no es cierto? Y de las cotizaciones que hacen los trabajadores o los empleadores. Pero si yo siento que mi esfuerzo no está lo suficientemente recompensado, no voy a querer aportar de manera bien significativa. Y entonces si es que la solidaridad
es más poderosa que los incentivos a cotizar. Es decir, da lo mismo si cotizo o no cotizo, porque igual voy a recibir algo, voy a generar un desincentivo que voy a tener menos recursos. Pero un sistema que sea solamente basado en el incentivo o en el esfuerzo individual tampoco me logra dar solución a un problema que es real en nuestro país, que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, estos dos principios de la solidaridad, pero al mismo tiempo el incentivo y el premiar el esfuerzo, es súper importante que estén muy alineados y que estén muy equilibrados. Y yo siento que lamentablemente en este proyecto hay fuertes desincentivos para la clase media, que son los que finalmente financian muchísimos de los beneficios que entrega el Estado, pero que no sienten que son retribuidos de la misma manera. Y eso creo que es donde hay que ponerle especial énfasis, porque es donde se puede generar el mayor problema de sustentabilidad y de viabilidad del sistema. Ya, o sea, hay un problema de incentivos para la clase media, y eso es porque claramente estos beneficios que vienen de esta cotización solidaria no es la clase media la que más los va a recibir. Por consiguiente, entiendo que eso hace que el incentivo a cotizar, si no todo lo que yo cotizo me va a llegar, sino que me va a llegar mucho menos, tengo menos incentivo. Pero es que además de eso, si es que yo, por ejemplo, soy una persona con un ingreso alto en nuestro país de 1,5 millones, 2 millones de pesos, que es un ingreso muy alto en nuestro país, pero que convengamos que en arriendo se me fue un cuarto al menos, y si tengo 2 hijos en la comida ya voy a estar ahí dejando un margen bastante corto, ¿no es cierto? Si esa persona cotiza el 80% de su vida, no va a recibir aporte por parte del Estado, que es la pensión garantizada universal. Sí, claro. En cambio, si yo con ese mismo sueldo coticé la mitad de mi vida o 1/3 de mi vida, sí recibo el aporte del Estado completo. ¿Tengo incentivo entonces a cotizar el 80% de mi vida? La verdad es que es bastante poco. Pero además de eso, que los beneficios que son los financiados por los trabajadores se reparten en parte, no en todo, pero en una parte, a personas que no han cotizado. Basta que yo haya cotizado una vez para que reciba el bono por hijo, basta que haya cotizado yo una vez para que reciba el bono cuidado. Y yo creo que esos beneficios, si es que los queremos entregar, se deberían de financiar con impuestos y no con las cotizaciones de los trabajadores. Las cotizaciones de los trabajadores tienen que ir exclusivamente a quienes contribuyeron para generar este incentivo a seguir cotizando. Que ahí pueda hacer solidaridad, ningún problema, pero entre los que cotizaron, no entre los que estaban al margen del sistema. Ya, pues entonces entiendo ahí que, como se ha anunciado que se van a hacer mejoras en la pensión garantizada universal, se anunció ahora con el rechazo de la reforma tributaria, salieron algunos personeros diciendo que ya no se podía hacer el aumento. Personalmente creo que es poco serio, pero bueno, es la forma, es parte de la política. Pero si se hicieran modificaciones en la PGU, debiésemos eliminar el monto de pensión máxima para recibir PGU eventualmente, porque siguiendo con tu ejemplo, las mismas personas, pero uno que era formal y otro que era informal, uno va a recibir el beneficio y el otro no, y se financia con impuestos generales. ¿Debiésemos también avanzar en eliminar la focalización o está bien esa focalización que tenemos hoy día? Porque como todo instrumento va a ir evolucionando en el tiempo. ¿A qué le hincamos el diente primero? A ver, lo que ocurre es que actualmente para recibir esta pensión garantizada universal, que es la que financia el Estado, tengo 2 restricciones. Pertenecer o no pertenecer al 10% más rico, y haber logrado financiar una pensión que sea inferior a un determinado monto, que va entre los 600.000 y el 1.000.000 de pesos. El problema es que si yo elimino solamente la focalización del 90, y es decir, se la doy absolutamente a toda la gente del país que haya financiado pensiones inferiores a 600.000 pesos, se podría dar el absurdo que alguien que pertenece al 1% más rico, que nunca en su vida trabajó porque no tuvo necesidad, pueda recibir de parte del Estado todos los meses en su cuenta corriente 250.000 pesos que no va a saber por qué razón. En cambio, un profesor universitario que trabajó durante 40 años y que ganaba 1.800.000 pesos, se pensiona recibiendo una pensión de 700.000 pesos, podría eventualmente no recibir el aporte por parte del Estado o recibir un monto que es muy menor. Entonces, yo creo que eso claramente no es correcto. Creo que es más relevante que nosotros le entreguemos este beneficio por parte del Estado a todas las personas, hayan cotizado o no hayan cotizado, que pertenecen a un sector de vulnerabilidad, más que a personas que la verdad
tienen otro tipo de fuentes de ingreso y no lo necesitan. Bueno, es un debate largo, ¿no?, que forma parte precisamente de lo que se conversa en estos días respecto a la reforma de pensiones. Tenemos que ir a una pausa muy cortita. Estamos con María José Saldívar, exministra del Trabajo, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra de este programa. Antes de ir a la pausa, te quiero contar algo muy importante. La confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Y saludamos a la Asociación Chilena de Seguridad, a la H, por supuesto. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y ya somos 100.000. Como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Muy bien, estamos de vuelta en el último bloque de este programa, este capítulo de día domingo, En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, 92.1 a lo largo de nuestro país. No se les olvide, estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estábamos conversando con Pedro y con María José respecto de el proyecto de reforma de pensiones que está arriba de la mesa y por supuesto el debate que seguramente se va a armar en los próximos días, considerando el factor que decía Pedro recién, el rechazo a la reforma tributaria pone los ojos en la reforma de pensiones, que es la reforma emblemática que le queda al gobierno del presidente Boric. Sí, pues la reforma emblemática es de las más importantes. De hecho, ya ha señalado dentro de los ejes para este segundo año de gobierno intentar avanzar en alguna cosa, y esto vendría siendo la reforma previsional. Pero eso va a requerir mucha generosidad y mucha voluntad y apertura de diálogo, porque tal como hablábamos, tal como está el proyecto hoy día, difícilmente va a tener los votos. Y ahí veremos qué ocurre. Creo que nos queda mucho tiempo todavía de discusión y conversación hasta ver avance en este tema. Legislativamente no creo que sea tan próxima las novedades, pero aquí hay que avanzar con paso seguro, y tal como decía María José, aquí tampoco se puede ganar por un voto o por dos, tiene que ser algo más bien con un consenso amplio. Podríamos seguir mucho rato más de la reforma previsional, pero vamos a otro tema. Tuvimos hasta hace pocos meses atrás el plebiscito en septiembre, se rechazó una propuesta constitucional, y tengo la impresión de que los temas previsionales y lo que se estaba planteando ahí fue bien gravitante en la decisión de las personas. Se instaló la idea de la propiedad de los fondos, se instaló la idea de la libertad de elegir, el tema de herencia, que yo sé que no es un tema de seguridad social, pero es como un derivado y las personas quieren tener su herencia de este tema. Eso ya como que es difícil cambiarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, la gente se... A ver, lo que pasa es que había habido una campaña muy fuerte diciendo que nada de eso era verdad, ¿no es cierto? Que era un mito. Entonces, cuando se toma conciencia de que en verdad había una campaña que era falsa, y la gente toma conciencia, eso entonces se internaliza. Yo creo que se le debe al movimiento No Más AFP el que la gente haya tomado conciencia de que su plata era de ellos y que estaba en determinados fondos y que había que gestionarla y que había que entender el sistema. Es algo de repente contraintuitivo, pero así fue. ¿Y qué debiese decir? Porque estamos en un nuevo proceso, pues nos van a proponer prontamente un nuevo texto de constitución que se va a redactar en los próximos meses, tanto por los expertos como por los convencionales. No se llama convencional, el legislador. Se llama ¿no? el Consejo Constitucional, son consejeros. Por los consejeros, pero ahora viene ya con unos bordes, viene como harto más ordenado, pareciera el tema. ¿Qué debiese decir en materia de seguridad social una constitución y qué debiese decir en materia laboral una constitución? A ver, bueno, lo primero y más importante es entender que la Constitución es una carta magna que fija los límites, ¿no es cierto? Y que entonces no hay que entrar a mucho nivel de detalle, porque si no hay que entrar a modificar la Constitución cada vez que uno quiera hacer alguna modificación más gravitante. Y por lo tanto tiene que tener los principios generales. Y dentro de esos principios generales entonces hay que cuidarse de cuando se plantea que no vayan a quedar cosas fuera. Y después, bueno, hay un tema con la propuesta que se hizo en su minuto que la verdad es que no decía nada distinto de lo que se decía actualmente, a pesar de que creían que sí, pero lo enredaban y hacían que fuera imposible entender lo que se estaba planteando.
Pero una constitución tiene que primero garantizar el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es fundamental porque el derecho a la seguridad social es el que me permite a mí como individuo saber que tengo una protección cuando esté pasando por un momento en el cual no puedo valerme por mí mismo. Cuando estoy pasando por una enfermedad, cuando estoy con un tema de una invalidez, cuando estoy con cesantía, cuando estoy enfrentada a la maternidad, cuando estoy enfrentada a la muerte. Por lo tanto, para poder ejercer el resto de los derechos, este es un derecho fundamental que es saber que voy a tener protección, que no voy a estar solo. Y por lo tanto, es fundamental que esté garantizado el derecho a la seguridad social. Y cuando yo digo seguridad social, no es necesario que yo liste todos los principios de la seguridad social porque se entienden comprendidos per se dentro del concepto. Yo no tengo que decir que debe ser solidaria, universal, suficiente, que tiene que tener internalización, porque se entiende solamente por ese concepto, que era el error que cometía el proyecto anterior, que mencionaba algunos principios y otros no. Entonces yo tenía que entender que los que no mencionaba expresamente los dejaba fuera, lo cual, por ejemplo, me llevaba a no darle protección en materia de seguridad social a los migrantes, porque habían quitado el principio de la internacionalización. Era una tontera, pero en el fondo ese era el efecto de una interpretación literal. Plantear o no plantear las contingencias uno a uno también se corre un riesgo, porque antiguamente la contingencia que cubría la seguridad social era la vejez y la invalidez, pero no contemplaba la maternidad. ¿Por qué? Porque la maternidad las mujeres no trabajaban, entonces no se les daba protección de seguridad social. Esa es una evolución en el tiempo. Y hoy en día tenemos nuevas protecciones o temas de materia de seguridad social, como por ejemplo los cuidados en caso de la dependencia, que cada vez van a ir evolucionando. Entonces hay que tener harto cuidado si yo los listo todos o no. Sí, porque claro. podría eventualmente quedarme fuera algunos que son relevantes. La actual legislación, María José, para que la gente lo entienda, no las lista. Ese es un marco jurídico dentro del cual conviven, por ejemplo, en el caso del sistema de pensiones, convive el sistema de las administradoras, convive el sistema de las cajas, que todavía hay gente que recibe pensiones por allí, el de las Fuerzas Armadas, en fin, conviven todas, digamos. No es necesario listarlo. No es necesario listarla, y si se hace, se corre este riesgo que en el fondo hay una interpretación muy literal. Pero lo que sí tiene que estar siempre es de que es necesario que el Estado sea el garante, es necesario que esto sea materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esta es una innovación en nuestra Constitución importantísima que se da justamente para evitar los ofertones parlamentarios, en la cual en el fondo yo puedo prometer cualquier cosa, pero los recursos finalmente los tiene que poner el Estado, y eso por eso es tan importante, por la necesidad de que haya una coherencia dentro del sistema, que sea de iniciativa del presidente y por supuesto que sea en ley de quórum calificado. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad social no puedo tener una modificación por un solo voto, porque una vez tuve una mayoría que fue bastante débil. Es necesario que tengamos un sistema que sea estable en el tiempo y que le dé garantía y protección a las personas, por lo que yo les decía anteriormente, porque la seguridad social es fundamental para poder ejercer el resto de los derechos. De lo contrario, yo no tengo esta estabilidad necesaria para poder interactuar. Sí, y este tema de la iniciativa exclusiva, si mal no recuerdo, viene desde el gobierno del presidente Frei Montalva. De ahí se instauró, o sea, por personas que creen que todo viene de un poco tiempo atrás, no, eso ya tiene como más de 50 años ya la iniciativa exclusiva. ¿Y por qué es tan importante que haya iniciativa exclusiva? ¿Por el gasto fiscal? Por una parte, por el gasto fiscal, que es fundamental, porque en el fondo, cuando uno hace políticas en materia de seguridad social, estamos hablando de enormes cantidades de recursos, pero además porque el sistema de seguridad social es un sistema que está interconectado. Yo cuando hago una modificación, por ejemplo, al sistema de licencias médicas, tiene una incidencia directa en el sistema de invalidez y sobrevivencia. O si hago una modificación a la ley de accidentes del trabajo, va a tener una incidencia necesariamente en el sistema de protección, ya sea de vejez como de salud común. Y cuando yo no miro el bosque completo, puedo equivocarme y tomar ciertas medidas que pueden ser súper justificadas en su minuto, pero que a la luz del sistema en su totalidad me puede generar conflicto. Y nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, que tenemos un sistema de licencias médicas en salud común que tiene una carencia de 2 días, en cambio en el sistema de salud laboral no la tiene. ¿Y por qué razón no la tiene? Bueno, porque
hay una presunción, ¿no es cierto?, de una responsabilidad objetiva que es de parte del empleador. ¿Puedo yo igualar? Bueno, tiene consecuencias que hay que siempre estarlas mirando en una perspectiva de largo plazo. Bueno, les dije yo que era la mayor experta en seguridad social que íbamos a poder tener y nos dejó, yo diría que casi redactado el artículo de seguridad social en la Constitución. O sea, ojalá nos estén acompañando hasta ahora quienes van a tener esa responsabilidad hoy día. Habría sido una extraordinaria experta convencional, pero bueno, otro día será. ¿Te lo propusieron? No. ¿No? ¿No? No. ¿Y ser candidata, alguna de esas cosas tampoco? No. Nada. ¿Y dirías que sí o que no? Que no. Por eso no me lo proponen. Yo creo que saben cuál es mi respuesta. Ah, puede ser, puede ser. Yo he tratado, es parte de la incidencia que vamos a contar, pero es difícil de convencer. ¿Usted quería pasar a ser experto? No, tampoco. No, ser candidato. Yo leí por ahí que usted estuvimos sonaba para propuestos candidato. en un comienzo, pero la verdad que tienen que ir personas que tengan un nivel de conocimiento público mucho mayor que el que tiene uno, y hay estupendos candidatos por parte de mi sector y obviamente que son ellos los llamados a este proceso. Yo ya estuve hasta hace poco tiempo involucrado en primera línea, María José también. Es importante ir dejando los espacios para que todo el mundo que quiera estar pase a esa primera línea. Te estás jubilando un público. No, me estoy jubilando, estoy en una pausa. Esta cosa no existe en los jubilados del tema. A ver, otra ley súper bonita, que no es tan conocida, pero que te tocó, entiendo, siendo superintendenta, es la ley Sana. Ley Sana que ahora se han anunciado que se va a perfeccionar, que se va a ampliar. ¿Cuál fue la etapa de superintendente cuando se discutió esta ley o no? La primera parte, ¿Ya? Pero la ley sale después, cuando yo estoy fuera y cuando asumo la subsecretaría me toca también la implementación. Esta es una ley súper bonita que parte con las mamás que estaban muy preocupadas cuando tenían hijos que estaban enfermos de cáncer. Y estaba en ese entonces la ministra Evelyn Matei, y este tema acá lo empezamos a analizar, lo empezamos a ver, pero se concreta en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y esta es una ley que es bien poco conocida, pero que es una ley que es muy sentida y es muy especial, porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurría antes? Cuando una papá y una mamá se enfrentan a la situación de tener un hijo en una situación compleja, ¿no es cierto? Estamos hablando de un cáncer, estamos hablando de una enfermedad terminal, estamos hablando de un accidente que pone en riesgo la vida y la viabilidad, caso de trasplante. Chuta, uno tiene la cabeza de verdad en otra y uno quiere acompañar y no se quiere despegar de ese niño o de esa niña en ninguna oportunidad, porque necesitan la contención de alguien que realmente los quiera y que los pueda acoger cuando le están haciendo y le están entregando tratamientos que lo más probable es que sean sumamente dolorosos y sumamente complejos. Y bueno, y antes no existía esta posibilidad. Existía la posibilidad de ausentarse unos días. Algunos papás presentaban licencias médicas psiquiátricas. Claramente una mamá que está enfrentando una cosa así es muy dura. Vacaciones. Y se acababan las vacaciones. Sí, claro. Y yo les puedo asegurar que ninguno de nosotros, si tiene un hijo hospitalizado, va a querer dejarlo ni un solo minuto solo. Y que sea otro el que le haga cariño cuando está enfrentado a una situación así. Y esta ley lo que permite es que tanto la mamá como el papá lo puedan acompañar, que puedan turnarse, que puedan hacerlo los dos juntos o que puedan uno de los dos traspasarle los días al otro. Es una ley que da una total flexibilidad con el mayor objetivo, que es que ese menor esté siempre acogido y acompañado. Y ojalá más papás lo supieran, porque esa situación es muy dura cuando uno la vive. Y es bueno saber, como les decía antes, que la seguridad social es un derecho fundamental porque te entrega esta contención, que claramente ninguno de tus otros derechos tú los puedes desarrollar si estás viviendo esa angustia en ese minuto. ¿Esta ley existe en algún otro lado? La verdad es que no lo tengo claro. Yo sé que existen en algunas partes ciertos permisos que se entregan. Nosotros somos uno de los países con mayor protección en este sentido, tanto en los permisos maternales por la duración como por esta ley. Y la verdad es que ha sido un cambio bien significativo para los papás que viven estas situaciones. Es una ley innovadora en ese sentido. Quizá no hay, a lo mejor en Latinoamérica probablemente no debe haber una ley parecida, que además, en algún momento lo conversábamos con Pedro, que es una ley profundamente humana, no solamente por la coyuntura a la cual se enfrenta un padre, uno que es papá, evidentemente uno ni siquiera se quiere imaginar una circunstancia como esa, pero claro,
las consecuencias económicas, emocionales que involucran una situación como esa es brutal, saber que está la ley ahí, pero además hay un detalle que también la hace bien especial, porque de toda la seguridad social, la ley Sana es la única que es íntegramente solidaria, porque no distingue si tienes o no tienes hijos. De alguna manera, como que todos estamos apoyando una circunstancia que es brutal en la vida de cualquier otro compatriota, ¿no? Es una cosa bien especial. Pero no es la única. El seguro accidente del trabajo también es 100% solidario, porque tú puedes tener el accidente como no lo puedes tener y pagamos todos igual, y la atención que recibimos si nos llegamos a accidentar es en relación al accidente que tuvimos y sin discriminación. Es integral. Pero tú tienes razón en algo que es súper importante, que es el mismo principio que se planteó para el proyecto de Sala Cuna Universal, que es que sea una cotización que la paguen todos los trabajadores del país, mamás o papás, sin hijos o con hijos, en edad de poder tener hijos o ya cuando ya no los puedes tener, porque así se puede bajar el costo y no le cargamos el peso de la maternidad a las mujeres en edad reproductiva, que hace que tengan muchísimas menos oportunidades de ingresar al mundo laboral. Sí, pues mencionabas ahí Sala Cuna Universal, que bueno, el presidente Boric anunció el otro día cuando cumplía un año, durante la mañana, de que lo iba a impulsar, y luego cuando en la tarde se rechazó la reforma tributaria dijo ya no va. Entonces duró poco el anuncio de... Pero ¿sí? ayer el ministro Marcel, la entrega de las brechas sobre participación de mujeres, que se hizo junto con Comunidad Mujer, dio una noticia que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, y es que se le iban a presentar indicaciones al proyecto de Sala Cuna que se está tramitando actualmente en el Congreso. Sí, porque eso está en la Comisión de Trabajo del Senado, que fue de los últimos proyectos que dejamos presentados, que lo que busca en la práctica es que todos contribuyamos para que haya una Sala Cuna para todas y eliminar este tema de que son cuando tiene más de 20 mujeres o menos de 20 mujeres que te genera una discriminación, que todas tengan el derecho a la misma Sala Cuna. Sí, ayer fue una muy buena noticia para mí oír ahí en Chile Mujeres junto con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía eso, de que ese era el proyecto que iban a hacerle indicaciones para seguir avanzando. Ojalá sea así. Yo quiero, antes de despedir a María José, quiero recordarles a ustedes algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy, Plan Vital, socios de por vida. Se nos acabó el tiempo, hemos tenido una clase de seguridad social como nunca. Así que quiero agradecerle infinitamente a María José Saldívar, que ministra del Trabajo, que nos haya acompañado esta mañana, si están escuchando por supuesto en la radio, esta noche si nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Así que María José, muchas gracias, cordialmente invitada para cuando quieras venir acá, por supuesto te recibimos con los brazos abiertos. Sí, pues gracias por acompañarnos hoy día, mi ex jefa. Feliz de haber podido conversar. Se habrán dado cuenta que uno no era exagerado, es la mayor experta que uno puede encontrar en este tema. Uno se puede entretener hablando de seguridad social mucho rato. Se nos pasó volando el programa, así que gracias por habernos acompañado hoy día. Oye, un millón de gracias a usted. Espero no haber hablado muy en complicado, porque esto es la idea de hablar en fácil, y en seguridad social uno habla con puras palabras difíciles, así que espero haber sido no tan enredada para plantear las cosas. Para nada, no te preocupes. Para nada. Y nosotros, amigas y amigos, nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos en 7 días. Que tengan una gran semana. Que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.